Hermanos, Dios los bendiga a todos. Reciban un cordial saludo desde la iglesia de Weston, aquí en la Florida, Estados Unidos. Recordemos, hermanos, que hoy estamos celebrando un día más al lado de nuestro Dios y que nuestro Padre Celestial se agrada de que su pueblo esté dispuesto. Recordemos que todo lo que hagamos para Dios lo hacemos con el ¿qué? Con el corazón. Saludo de una manera muy especial a nuestros hermanos que están allí en los templos, congregados el día de hoy, que tienen ese mismo sentir. Sé que están allí con esa disposición. Y de igual forma las personas que están conectadas en este momento para participar de esta transmisión en vivo. Y saludo y felicito también a aquellos que vienen hoy por primera vez a la iglesia y que son recientes, porque están llegando al lugar más hermoso de la tierra, al lugar donde Dios se nos manifiesta, al lugar en donde Dios realmente habla, en un lugar donde nosotros gozamos de muchos privilegios. Por ende, vamos a presentarnos delante de Él y vamos a darle todo nuestro corazón. Que lo lindo sea que Dios en esta noche se manifieste, que Dios liberte, que nuestro Dios sane, que nuestro Dios cada día nos dé más de lo de Él, porque ese es el principio y ese es el fundamento de su palabra, que nos dará a todos y todos trabajaremos para Él. La gloria sea para el Señor. Así que oremos entre todos. Bendito Padre, oh Dios eterno, Dios glorioso, maravilloso, tú que has enternecido nuestros corazones, que llegaste a lo más profundo de nuestro ser a través de tu palabra. Hoy, Señor, te estamos engrandeciendo, te estamos honrando y te queremos decir, Padre bueno, seas tú sintiéndote complacido, que seas tú mismo, Dios eterno, recreándote en medio de nuestros corazones. Esta es tu tierra, esta es tu iglesia, esta es tu casa. Y eres tú mismo quien la edificas, eres tú mismo quien la transformas, eres tú mismo quien nos guías, mi Señor. Así que permite que sintamos alegría, que nosotros sintamos comunión contigo, que descienda desde tu gloria la presencia de tu Santo Espíritu y que se vea el poder, que se vea la grandeza de ese Dios del cual nosotros tememos y a ese Dios que adoramos. Mira, mi Señor, que nuestra intención es también hacer renombre a tu justicia. Permite entonces que tu palabra quede en nuestros corazones sembrada y que seamos pregoneros verdaderos y que seamos hombres y mujeres de tu reino, llenos de poder, llenos de tus virtudes. Oh buen Señor, santifícanos cada día más, bendícenos y que se haga tu perfecta y santa voluntad en esta noche. Todo te lo decimos, te lo expresamos, Señor, con el corazón y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Es un día muy especial porque vamos a aprender, vamos a escuchar bendiciones muy hermosas, porque la palabra del Señor, a través de nuestra hermana María Luisa, pues trae gran regocijo a nuestro ser. Les invito para que, abriendo nuestras Biblias, leamos en este momento en el libro de los Efesios, en el capítulo número 2, que todos participen, que todos abran la Biblia. Algo muy bonito, y es que Dios premia la reverencia. Si usted está haciendo uso de un tablet o de un iPad, que sea únicamente para ello, leyendo la Biblia, no en otras cosas. Y así nuestro Dios se va a manifestar y nuestro Dios nos va a bendecir. En Efesios capítulo 2, unas palabras muy hermosas que el apóstol Pablo dedicaba a la iglesia y que hablan de lo que hoy en día nosotros estamos gozando. Gloria al Señor. Y dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y miren este verso que sigue, el verso 4, que es precioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuán hermoso y glorioso es el nombre del Señor. Ha sido el plan desde un principio y hoy en día estamos viendo el cumplimiento de ello y cómo nos gozamos al recibir esa presencia constante de nuestro Dios. La gloria y la alabanza sea para Él. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a cantarle a ese Dios eterno. Recordemos que estar en la iglesia es la bendición más hermosa que hemos recibido. El tener la presencia de un Dios que hable, un Dios que se manifieste, no tiene comparación alguna, hermanos. ¿No han sentido la paz en sus corazones? Creo que sí. ¿No han sentido libertad en su ser? Creo que sí. Entonces nuestro Dios lo merece todo, porque Dios no escatimó, nuestro Dios lo hizo todo por nosotros. Hagamos lo mismo por Él. Entreguémosle ¿el qué? El corazón. Y vamos a entonarle en este momento un himno muy precioso y que habla precisamente de esa obra que Él hizo por todos nosotros, porque dejó su trono de gloria y vino para rescatarnos. Por eso decimos: tú eres nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Rey. Entonemos el himno 210, Soy la triste oveja. Triste oveja que dejó al pastor y andaba perdido cuando él me encontró. Con un silbo suave luego me llamó y en sus brazos al dulce hogar llevó. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso luego me llamó y hallóme gimiendo de acerbo dolor. Se sentó a mi lado y al verme lloró. Ven, mi triste oveja, escucha mi voz, no me desconozcas, soy el buen pastor. Vamos al rebaño, do reina la paz, allí donde mora el Rey celestial. Si por la fatiga no puedes andar, ven pues en mis brazos te puedo llevar. Ven, mi triste oveja, vamos al redil, que muy tiernos padres
siempre. Tú vas a vivir. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Preciosas palabras. Y es que nos hace recordar cómo el Señor Jesucristo, en medio de su obra tan preciosa, siempre nos ha guiado. El Señor lo dio todo por nosotros y decimos, Señor, recuerdo el tiempo cuando no te conocía, cuando no había escuchado de tu existencia, quizás que tú te manifestabas hablándonos al corazón. Y había una persona que llegó a la iglesia, un hermano, y él compartía lo siguiente. Él a los 16 años tuvo que venirse aquí a los Estados Unidos, dejando su país natal, y por causa de esa, digamos, nueva era que empezaba en su vida, él entró en depresión por el cambio de cultura, no hablaba el idioma, y él dijo un día, viviendo con su tío, en medio de una depresión, dijo, me voy a quitar la vida. Y él dice que tomando el automóvil de su tío y un revólver que tenía allí en su casa, se fue a un lugar lejano y dijo, aquí me voy a quitar la vida. Y en ese momento, él conociendo que el revólver ya lo habían utilizado en otro momento, en otras prácticas, y que funcionaba perfectamente, esa noche no funcionó. Y él asustado decía, pero ¿cómo así? Y dejó así en ese momento la situación, regresó a su casa, y semanas después volvió a sentir la misma depresión y más fuerte todavía. Tomó de nuevo el automóvil, tomó de nuevo el revólver y de igual forma intentó quitarse la vida y por segunda vez no le funcionó. Y dijo, algo está sucediendo, esto no es normal, y se volvió para la casa. Y tiempo después, mucho tiempo después, conoció a la iglesia. Y viniendo a este lugar tan precioso, a este lugar celestial, a este lugar donde Dios se nos manifiesta, le habló a través de profecía y le dijo, y fui yo quien en esa noche impedí que las balas salieran, porque yo tengo un propósito para contigo. Y hoy en día, hermanos, es un hermano que tiene una familia hermosa, es feliz, es todo un profesional, y hoy le está dando la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Esas son las maravillas. Eso es lo que Dios hace, escudriña el corazón. Y lo que cantábamos aquí es una realidad. Él nos recogió, Él dijo, yo quiero que vayas a un lugar de paz, a un lugar donde yo te voy a cambiar. Y así todos contamos nuestra historia. Todos tenemos algo que decir de lo que Dios hace en nosotros. Y por eso decimos, ¿cómo puedo yo hacer que esta felicidad que me invade otro lo sienta? ¿O cómo puedo hacer para que estas bendiciones en lo espiritual toquen otros corazones? Pues hermanos, hoy en día tenemos una bendición muy grande, ¿no les parece? Tenemos el avance de la tecnología y contamos con las redes sociales. Es algo muy sencillo y algo muy práctico para en estos días evangelizar las almas. Ustedes seguramente en la pantalla están viendo un tutorial donde se nos enseña y se nos invita a participar, a inscribirnos a los canales de YouTube, por ejemplo, el canal oficial de la iglesia, idmji.org, o el canal oficial de nuestra hermana María Luisa Piraquive Oficial, en donde ustedes encontrarán este material que ustedes pueden repartir, compartir y decirle a las personas que tanto lo necesitan. A partir de esto, usted conocerá algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Que Dios llegue a su corazón. ¿Y qué significa tener a Dios en el corazón? Vivir de nuevo. La gloria sea para Él. Y de igual manera, contamos con la página web de la iglesia, www.idmji.org, donde ustedes también tendrán la oportunidad de escuchar testimonios, enseñanzas, meditaciones, gozarse de muchas reflexiones que hay allí, la historia de la iglesia, por ejemplo, y de igual manera lograr ubicar la iglesia más cercana, porque es importante congregarnos. El Señor le agrada que nosotros nos reunamos en pos de Él, disfrutemos de Él y nos gocemos de sus maravillas. Gloria y alabanza a nuestro Señor. Así que, pues una felicidad muy grande el estar compartiendo este momento, porque la iglesia a nivel mundial, yo sé que el Señor está bendiciendo, el Señor se está manifestando. Ustedes también que se han conectado hoy por primera vez, bienvenidos a este lugar. Dios es maravilloso.
ustedes también dispongan su corazón y van a entender y van a comprender lo que aquí se practica, lo que aquí lo que aquí se predica. Gloria a nuestro Señor. Puestos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Vamos a decirle con todo nuestro corazón que realmente Él ha sido el único que nos ha cambiado, que Él es el único que puede hacer las cosas como hasta el momento lo ha hecho y lo hará siempre. Gloria a nuestro Señor. Y digámosle con todo el corazón: bendito Padre, maravilloso Rey de los cielos, santo y perfecto Rey, tú que has mandado, mi Señor, que has ordenado que tu palabra llegue a estos corazones. Nosotros como pueblo tuyo, Señor, como iglesia tuya, como ese rebaño que tú has preparado, te damos las gracias con todo nuestro corazón, porque hemos visto, oh Dios del cielo, tu intervención. Hoy podemos decir con libertad que somos diferentes, que nos sentimos alegres, que nos sentimos, mi Señor, muy felices al contar con tu guianza. Y es que no es cómo no decirte gracias, Señor, si a través de tu Santo Espíritu tú nos has bendecido, porque has repartido dones espirituales, has dado claridad, has quitado las dudas de nuestro corazón y te has manifestado de maneras sorprendentes. Tanto así, mi Señor, que no nos cansaremos de decir cuán grande, cuán fiel, cuán glorioso eres tú. Señor, gracias porque en estos tiempos has puesto, Señor, un corazón que como líder nos enseña, nos guía, que tú te manifiestas a través de ella y que por ello somos bendecidos. Gracias, Señor, por tus hermosas operaciones, porque tú sigues siendo el mismo Dios y nos entiendes. Has tenido compadecimiento de nosotros, has tenido en nosotros misericordia. Por ello, Señor, en este momento con el corazón te lo decimos. Gracias, Señor. De igual manera, pedimos para que seas tú recibiendo los diezmos, las ofrendas, que seas tú aceptando, mi Señor, este acto, porque reconocemos que todo lo que tenemos, que todo lo que, mi Señor, ha llegado a nuestras manos procede de ti, que sin tu presencia esto sería imposible gozar, mi Señor, de tantas cosas, pero aquí estás, mi Señor, recíbelo con agrado, conmuévete, manifiéstate, mi Señor, todo te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la alabanza sean para nuestro Rey. Cantémosle coros al Señor también, con esa misma disposición, con esa misma alegría, acompañándolo con un aplauso, con una pandereta, si usted lo puede hacer, si usted tiene capacidad para tocar este instrumento, pero hagámoslo con el corazón, hagámoslo con inteligencia. Y cantemos en este momento el coro 65, unos brazos humildes, el coro 65. Y
Bendito entre los dioses, grande eres, Señor. Alabanzas al Dios nuestro. Hoy y siempre la gloria para nuestro Salvador. Y cantemos también otro coro. Sabemos, hermanos, que el Señor está con nosotros y que nos está bendiciendo. Y que con gozo, con libertad, que nosotros con todo el corazón, con esa disposición que sé que ustedes también tienen, vamos nosotros cada día a acercar más la presencia de ¿quién? De nuestro Dios. Así que vamos a entonar también el coro 87, que se titula Jehová es mi pastor. Si me faltan mis padres, tú no me faltarás. Y si todos me abandonan, tú me recogerás. En medio de las pruebas, tú me consolarás. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. En horas de tristeza, en horas de dolor, traigo a ti mi vida, bendito Salvador. En ti paz y consuelo mi alma encontrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. La hora ya se acerca cuando Jesús vendrá. La iglesia que le espera en gloria le verá. En gloria infinita al mundo alumbrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Aleluya, gracias te damos, Señor. Qué felicidad, qué bondad tan grande has tenido. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Y ha llegado el momento tan esperado, tan anhelado por todos nosotros. Hermanos, recibamos con todo nuestro corazón a nuestra hermana María Luisa, a quien Dios nos ha enseñado a amar y respetar. Con ustedes, nuestra hermana, quien tiene la enseñanza en este momento. Que mi Señor del cielo y de la tierra, nuestro Dios, nuestro Creador, derrame lluvia de bendiciones para todos ustedes el día de hoy. Queridos hermanos, hermanas, los que están aquí conmigo, y también todos ustedes que hoy van a disfrutar de esta enseñanza, continuación del Evangelio de Mateo. Y nosotros, con nuestro corazón dispuesto para honrar a Dios y glorificarle, para darle gracias al Creador, dándole gracias al Creador por sus bendiciones, por su amor y principalmente por existir nuestro Dios verdadero. Existe. Este libro, lo que está aquí escrito, hace miles de años, hay muchos acontecimientos de miles de años atrás. Y sin embargo, para nuestro Dios no existe el tiempo. Para nuestro Dios es lo mismo el ayer y el hoy. Hace 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, allí en Jerusalén, y sin embargo, nuestro Dios hoy se manifiesta en medio de nosotros. Nos habla, nos guía, nos enseña, nos da sueños, visiones, nos hace promesas maravillosas, nos guarda de los peligros, nos protege, concede nuestros anhelos, nuestras peticiones, nos oye Dios, oye nuestra oración. Y nosotros vamos siendo guiados por este libro maravilloso y también por el Espíritu Santo y sus dones. Y de esta manera pues sentimos la presencia de ese Dios maravilloso. Así que la honra y la alabanza y la gloria sean para nuestro Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que Él es el creador y el que gobierna todo el universo. Pueden sentarse, hermanos, el día de hoy, ustedes allá ubicarse en sus lugares y alegres y felices con nuestros 5 sentidos,
con los 5 sentidos o con los 6 sentidos que tengamos. Vamos a analizar, a leer, a imaginarnos cómo sucedieron las cosas en aquel entonces. Y vemos cómo el poder de Dios es el mismo no cambia. La manifestación del Señor no cambia. Y por eso nunca nos cansemos de meditar y de repetir cuando Él mismo dijo, yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos, soy el mismo. Meditemos en esas palabras, en esas frases tan profundas, y eso nos llena de fe, nos llena de alegría, de confianza en el Señor, nos llena de Dios. Todas esas promesas maravillosas. Así que el día de hoy seguimos con nuestra lectura aquí en Mateo 22. En Mateo 22 vamos a deleitarnos. Vamos a profundizar y a llevar todo a nuestro corazón. Y en el capítulo 22 de Mateo, dice en el verso 1, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Nosotros hemos visto en el recorrido que hemos llevado de la lectura que el Señor está ahí destacando el reino de los cielos y comparándolo con la vida práctica del ser humano, con la manera de vivir de los seres. Comparaba el Señor el reino de los cielos para que todos pudieran entender esa doctrina que Él estaba allí enseñando, el camino que conduce, que en ese tiempo conducía el camino a la vida eterna y hoy conduce a la vida eterna. Y por eso dice aquí el otro ejemplo. Nosotros vimos, por ejemplo, que los labradores malvados, esta parábola maravillosa, que el padre de familia cuando tenía una viña y que contrató a los obreros para trabajar en la viña, todo eso comparaciones de la vida eterna del reino de los cielos. Y aquí dice, el reino de los cielos es también semejante a ese rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Pero si nosotros vamos a entender un poquito, ¿cuál será ese rey que le hizo fiesta de bodas a su hijo? Bueno, nosotros sabemos que nuestro Dios tiene preparada una boda, una boda muy importante, que eso lo encontramos en Apocalipsis, donde dice que el Señor Jesucristo estará desposándose con su iglesia. Entonces ahí vemos al unigénito de Dios en un matrimonio con la iglesia, con el pueblo que Él mismo comenzó a formar desde hace más de 2000 años. Y por eso dice que este rey, hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Y qué pasó? Porque está enseñando aquí el Señor va a explicar el trayecto o la trayectoria de los seres que creen en el Señor, de los que se convierten al evangelio del Señor Jesucristo, los que creen en Él y siguen este camino. Entonces el Señor muestra esa trayectoria y vamos a ver qué pasó en este recorrido, en este camino, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios le habla a alguien por primera vez y el Señor le habla por profecía y le hace un llamamiento y lo invita a venir a buscar el camino espiritual y le hace promesas maravillosas. Y mucha gente sigue en la iglesia, como nosotros, por ejemplo,
que estamos aquí congregados como iglesia, como ustedes allá también, que están muy interesados en ver, en oír la enseñanza, que también seguramente se congregan en los lugares, en las iglesias, en los templos. Entonces todos nosotros somos quizá esas personas invitadas a esas bodas, porque aparte de ser invitados a bodas, somos participantes, porque somos los protagonistas. Si es la voluntad de Dios y si nosotros acatamos sus mandamientos, lograremos ser nosotros los protagonistas, ser esa novia que va a celebrar esa boda con ese hijo de rey. Entonces dice, en el verso 3 dice, y envió a sus siervos. Entonces el rey hizo la fiesta de bodas, la lista de invitados, y envió a sus siervos. Aquí cuando dice que sus siervos, podemos decir que en la antigüedad el Señor envió profetas. El Señor, cuando formó el pueblo de Israel, cuando lo fundó, Él nombró profetas para que ellos dirigieran la parte espiritual del pueblo de Israel, para que ellos fueran los que guiaran al pueblo en su vida espiritual. También estaban el sumo sacerdote y los sacerdotes los que ministraban, pero realmente los que hacían el trabajo espiritual eran los profetas. Entonces aquí dice que este rey envió a sus siervos, bueno, a los profetas en la antigüedad, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Porque si nosotros ya sabemos la historia de lo que pasó con el pueblo antiguo, cómo Dios les envió los profetas y sin embargo ellos no escucharon, no creyeron y por el contrario le dieron muerte a la mayoría de los profetas. Es así como aquí dice que estos no quisieron venir. Y en el 4, volvió a enviar otros siervos, otros profetas, diciendo, decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Era la invitación del Señor. ¿Y qué sucedió? En el 5 dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Todo eso nos cuenta la historia en el Antiguo Testamento, que así sucedió, le dieron muerte a los profetas. Y aquí entonces en el verso 7 dice, al oírlo el rey, que era nuestro Dios, nuestro Padre, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Por ejemplo, nosotros leemos aquí en Crónicas y en Reyes y algunos profetas como Jeremías y Ezequiel, leemos cuando nuestro Dios se enojó contra Jerusalén, contra Judá, contra el pueblo de Israel se enojó y el Señor envió un ejército, envió al ejército de Babilonia. Lo envió para que fueran y destruyeran la ciudad y destruyeran a todos y acabaran y derribaran el templo, lo incendiaran, hicieron un saqueo, hubo muertes. Y solamente Dios guardó en ese tiempo a algunos pocos que eran los del remanente, que Dios había protegido a su remanente para que por medio de ese remanente vendría, de ese linaje vendría el Salvador, el Mesías. Entonces nosotros sabemos esa historia y aquí el Señor lo dice claramente. Lo dice que se enojó y por eso envió ejércitos para que destruyeran a aquellos homicidas y quemó la ciudad. La historia dice que la ciudad de Jerusalén fue quemada, el templo del Señor, todo fue destruido. Y dice en el 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas y de todas maneras hay que realizarlas. Hay que mirar a quién hay que buscar
a qué convidados o a qué invitados se va a buscar, porque las bodas de todas maneras ya está hecho el proyecto, está hecho el plan. Y como ya está hecho el plan, eso nadie lo puede anular, nadie puede evitar que eso suceda. Entonces dice, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Les dice, id pues a la salida de los caminos. La bendición estaba para el pueblo de Israel. La bendición que Dios en un principio había hablado y les había prometido a los israelitas, de darle la bendición, de darles la vida eterna, de hacerlos felices con la abundancia. Y de esa manera, pues los profetas enseñaban. Moisés comenzó enseñando los mandamientos, la ley, y luego los profetas se encargaban en hablarle al pueblo, hablarle a los principales gobernantes, a los principales del pueblo, al rey. Y todo este trabajo el Señor les puso a ellos a hacer, pero no quisieron creer, no quisieron someterse a la voluntad de Dios, sino que comenzaron a siguieron el pecado de la idolatría y otras cosas más. Entonces ya el Señor, cuando dice, id a la salida de los caminos y llame a las bodas a cuantas personas halléis. Ya no vayan a mirar si pertenecen al pueblo de Israel o no. Cualquiera que ustedes hallen, que no eran los convidados, no eran los que estaban en la lista de bodas, entonces tráiganlos. Pues ahí entre esos convidados, entre estos convidados pues estaban los gentiles, estaban aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios, aquellas naciones extranjeras, habitantes extranjeros que un día escucharon la palabra del Señor, el Evangelio, y se convirtieron. Y así ha sucedido hasta el día de hoy, que mucha gente de muchas naciones, de muchos lugares, que se les ha predicado el Evangelio y ellos han creído, creen y se están congregando, se están uniendo con la iglesia del Señor, con personas que sean israelitas o sean gentiles o sea del país que sean. El Señor les está dando bendición y el Señor está haciendo promesas y les habla, donde a todos les dice Dios sobre las bendiciones y sobre el triunfo que cada persona va a tener en su vida por seguir el camino del Señor Jesucristo, el camino del Evangelio de salvación. Y es así como aquí cuando les dice, al que encuentren por el camino, tráiganlo. Y dice que los siervos salieron por los caminos en el verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Así que cuando dice malos y buenos, el Señor también en una parte de la Biblia dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Pues aquí al Señor no se le quedó nada que no hubiese dado en esta ilustración, en esta metáfora. Y le dice, traigan a los malos y a los buenos a las bodas. El asunto es que hay que llenar el salón de la fiesta, del banquete. Y entró el rey para ver a los convidados, dice. Entró el rey para ver a todos los invitados a esas bodas. Lógicamente, los que habían sido invitados no estaban allí. Dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Así que en esta fiesta de bodas, se les dijo a todos los invitados que tenían que ir con un vestido muy especial, con una indumentaria especial para la boda. Y como todos los siervos se fueron y trajeron a toda la gente, buenos y malos, pues algunos no se vistieron de vestido de boda. Y es cuando dice que el rey entró para verlos y vio al que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
dice que esta persona enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál era el vestido de boda? La vida espiritual de cada creyente. La fiesta de bodas es una fiesta que Dios, es un llamamiento que Dios le hace a la gente, no un día específico, ni en una semana. Es todo el tiempo. Cuando el Señor le habla por primera vez a un hombre o una mujer y lo invita, que le va a dar la felicidad, que le va a dar la vida eterna, que siga su camino, entonces esta persona acepta y se queda. Y después el Señor le habla así a muchos y todos se quedan entonces en el lugar. Entonces el Señor dice que cuando ya Él hace el llamamiento y les hace las promesas a todas estas personas, les hace el llamado, cuando Él dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos, es porque ya el Señor comienza a darle a cada uno una ordenanza. Usted cómo debe vivir, usted cómo debe ser su vestido espiritual, cómo debe ser su vida, ahora que conoce a Dios, ahora que ya Dios te ha hablado y te ha hecho promesas y tú ya sabes que Dios existe, porque ya Dios te quebrantó y Dios te habló lo profundo de tu corazón y tú estás convencido que fue Dios, entonces ya tú estás siguiendo el camino. Así que tienes que ahora prepararte, porque todos los que vienen, los invitados y los que están aquí en las congregaciones, que son los invitados a esas bodas, tienen que estar vestidos dignamente, con su vestido espiritual. Tienen que comenzar a agradar a Dios, comenzar a cumplir los mandamientos del Señor, a vivir una vida nueva, una vida en el Señor, una vida sin pecado, sin hacer cosas indignas. Así es como tienen que vivir esos invitados a esas bodas. Entonces, el Señor dice que cuando ya era el momento, entra a mirar a las personas y ve que alguien no está vestido de boda. Es decir, esta persona está allí, pero no se ha arrepentido, no ha tenido un cambio de vida, sigue viviendo en pecado y está en la congregación. Y viene a la congregación y seguramente canta y alaba y seguramente recibe profecía y seguramente dice que Dios le hace muchas promesas. Y bueno, ya lleva algunos años allí congregándose, pero su vida no ha cambiado. Sigue pecando, sigue en su vida de mundo. Esa persona no está vestida de boda. Esa persona es probable que el Señor en cualquier momento la quite, la saque de la congregación, pero no vamos a hablar de las congregaciones físicas, vamos a hablar de lo espiritual, de la iglesia del Señor que es en el sentido espiritual y la iglesia del Señor que es Él es el que sabe quiénes son sus hijos, quiénes son los escogidos, Él es el único que lo sabe. Entonces, en medio de la vida espiritual es el que va seleccionando y Él va viendo quién realmente está viviendo la vida santa con el Señor y quién no, a quién va a bendecir. Entonces el Señor lógicamente que no va a estar bendiciendo a aquellos que no han querido cambiar ni hacer la voluntad de Dios, ni convertirse. Esos son los que no estaban vestidos de boda. Entonces el Señor dice que al final puede ser al final de la vida de la persona o en el fin del mundo, dice según Apocalipsis, que habrá un juicio. Y en ese juicio dice que Dios tiene escrito en su libro la vida de cada ser humano, buena o mala. Y entonces se los juzga. Y allí es donde Él realmente lleva a los que hicieron la voluntad de Dios y castiga a aquellos desobedientes. Deseando con todo nuestro corazón nosotros que Dios nos ayude para que nosotros seamos obedientes, seamos buenos hijos y seamos dignos de estar en esta lista de invitados a las bodas del Cordero, que pertenezcamos
a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra lucha. Por eso nosotros nos esforzamos. Por eso cada uno de ustedes se esfuerza en leer, en tratar de cambiar, en quitar los vicios, en quitar las debilidades. Y el que no puede, entonces Dios nos ayuda. Le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a estar bien vestidos, que estemos vestidos de boda, que no estemos desnudos espiritualmente, sino que Él nos ponga en los trajes, porque dice que el Señor nos está vistiendo y nos cambia de vestidura. Él nos pone vestidos blancos, Él nos coloca vestidos de piedras preciosas, por ejemplo. El Señor siempre nos está cambiando nuestro vestido espiritual de acuerdo a nuestra vida. Así que todos deseamos que el Señor siempre nos vista como si fuéramos los príncipes, ¿no les parece? Yo creo que sí. Entonces el Señor sacó a este personaje que no estaba vestido de boda, no estaba cumpliendo con la palabra del Señor, no se había convertido, estaba viviendo en pecado y por eso el Señor lo saca y el Señor no lo tiene en cuenta. El Señor da esta parábola, esta ilustración al pueblo en aquel entonces. Y allí lo escuchó el pueblo, lo escucharon sus apóstoles, sus seguidores y los seguidores del pueblo y también los enemigos del Señor que eran los fariseos, los escribas y los principales del pueblo, los gobernantes y los sacerdotes, todos ellos eran enemigos del Señor. Y seguramente estaban allí escuchando esta ilustración del reino de los cielos. ¿En qué consistía? ¿En qué consiste el reino de los cielos? Entonces vemos cómo el reino de los cielos realmente es espiritual. Nosotros por eso tenemos que vivir la vida recta así en nuestra carne, en nuestra materia, vivir bien con Dios para que espiritualmente el Señor nos tenga como príncipes, vestidos y no desnudos, y que seamos dignos de estar en la presencia del Señor. Eso nosotros lo estamos luchando y cada día leyendo y cada día orando y pidiéndole a Dios lo mismo y hablando lo mismo y enseñando lo mismo para que nunca se nos olvide nuestros deberes espirituales en nuestro diario vivir. Y aquí en el verso 14 decía el Señor, en la conclusión les dice, porque muchos que son llamados y pocos escogidos. Sí, el Señor hace el llamamiento a muchos, pero los escogidos son pocos porque hacer la voluntad de Dios, dice mucha gente, que hacer la voluntad de Dios es muy difícil, que seguir el camino de Dios es muy difícil, que seguir el camino del Evangelio es difícil, dice la gente. Yo no digo eso, porque yo nunca he experimentado en mi tiempo que llevo en la iglesia, nunca he experimentado que sea difícil el camino de Dios. Para mí ha sido muy fácil el camino del Señor. Sí, el diablo nos persigue y el diablo nos hace muchos males, nos hace sufrir, nos pone tribulaciones, dificultades, siempre está persiguiéndonos. Pero tenemos la oración, tenemos al Señor que nos ayuda. Entonces Él nos ayuda. Así que yo no creo que sea tan difícil seguir este camino hasta el final de la vida. No creo que sea difícil. Y nosotros lo lograremos. Yo creo que nosotros todos vamos a lograr hasta el fin de nuestra vida estar ahí en esa lista de invitados, que el Señor no nos vaya a sacar de la lista. Gracias le damos a nuestro Dios. Seguimos aquí en el verso 15 que dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos nunca creyeron la enseñanza del Señor, sino que siempre estaban criticando y juzgando, cuestionando. Y aquí estaban mirando a ver cómo el Señor cometía algún error para ellos acusarle inmediatamente. Y el 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres.
Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí estaban haciéndole una pregunta capciosa al Señor, porque en ese tiempo pues estaba el gobierno del Imperio Romano. Ellos eran los que estaban gobernando. Entonces, en ese tiempo pues el pueblo de Israel o los judíos tenían que someterse también a las leyes de los romanos, aparte de hacer la voluntad de Dios o los mandamientos del Señor. Y por supuesto que había mucha controversia, porque pues ellos decían, si obedecemos a estos romanos, le estamos fallando a Dios. Si desobedecemos, entonces nos ponemos aquí en guerra con esta gente, y eso es imposible, no podemos pelear con ellos. Entonces le hicieron esa pregunta al Señor, que si era lícito según la ley de Moisés, darle el tributo, pagar el impuesto a César, que era el rey de los romanos. Y el Señor Jesús dice en el 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Les dice el Señor. Les dice, mostradme la moneda del tributo, del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo el Señor, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es? Y le dijeron, de César. Les dijo, pues entonces es a César al que le tienen que pagar. Y de esa manera el Señor les dio a entender que aquí no estaban cometiendo algo ilícito, ¿no? No estaban cometiendo ninguna infracción en darle el impuesto a César, porque eso era una obligación, y ellos, según la doctrina o la ley de Moisés, no debían hacerlo, pero les tocaba hacerlo. Y el Señor entonces les dice, como la moneda, como eso es de César, pues a él páguenle. Y les dice, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? De César. Les dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron porque no pudieron, que ellos querían, era que el Señor Jesús cayera en un error de su enseñanza, que se contradijera en lo que estaba enseñando. Se suponía que estaba enseñando la ley de Moisés y a la vez cumpliéndola y a la vez también enseñando el reino de los cielos. Y ellos buscaban que el Señor se equivocara, hubiese contradicciones para ellos acusarle. Pero el Señor, pues nuestro Dios, sabía que era la necedad del hombre, y el Señor, pues sabiamente, comportándose como un ser humano, humilde, sencillo, sabio, educado, actuaba de esta forma para enseñarle a la gente, a sus seguidores, cómo debe ser el comportamiento humano, cómo debe uno comportarse con la gente. No ofender ni hacerle ningún mal, ni ningún daño a nadie, sino hacer las cosas bien. Bien, el Señor aquí estaba dando esos ejemplos como ser humano. Algo muy maravilloso en él que enseñaba el Señor. Y aquí en el verso 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Entonces dice que aquí había como una división entre los judíos, que eran los saduceos también, y ellos decían que no había resurrección. Otro grupo de judíos decían que sí había resurrección. Y este grupo llegó aquí ante el Señor diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto decía o dice la ley de Moisés, está en Deuteronomio 25:5. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y aquí dice que los saduceos
no creían que había resurrección. Es decir, que las personas se morían y si se morían ya quedaban muertas para siempre y que no iban a resucitar, como es la promesa que Dios hace de que nosotros morimos, pero nosotros resucitamos para Dios, que seguiremos viviendo, que nosotros vamos a tener una vida, ya una vida eterna, donde vamos a seguir viviendo. Y ellos no creían estas cosas. Por eso le preguntan al Señor de estos hombres, de estos hermanos que murieron y con esta mujer que es mujer de todos los 7 hermanos. Y le dicen, entonces en la resurrección, a ver ella de quién va a ser entonces la esposa de él. Y el Señor Jesús les responde en el verso 29. Erráis, cometen un error y ignoran las Escrituras. Ustedes son unos ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, porque no han leído. En las Escrituras está escrito. Moisés decía que predicaba que el que cumpliera los mandamientos del Señor, que el que hiciera eso tendría vida eterna. Y eso quedó escrito y ellos nunca habían leído que Dios había hecho esa promesa de la vida eterna para los seres humanos que murieran. Y el Señor entonces les dice, por eso ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esta es la respuesta que el Señor dio, y de esto nosotros vamos a aprender. Y aprendemos que dice que ya en la resurrección, allá en la eternidad, no habrá casamiento. Dice que todos nosotros seremos, digamos así, porque nosotros estamos aquí con nuestro corazón diciéndole al Señor, yo quiero la vida eterna, Señor, contigo. Queremos la vida eterna. Bendito el Señor, que yo sé que nosotros lograremos esa vida eterna con el Señor. Y aquí dice que seremos como ángeles de Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios. Y el Señor sigue enseñando, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y les dio a entender que Abraham, aunque había muerto hacía muchos siglos, él estaba viviendo para Dios. Isaac y Jacob habían muerto hacía muchos siglos, cuando el Señor Jesús estaba ahí predicando el Evangelio en Jerusalén. Ellos hacía ya muchos siglos que habían muerto y él está enseñando que estaban viviendo con Dios, que porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y por eso el Señor decía que Él era ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y sabemos nosotros que hasta el día de hoy y por siempre, nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que fueron a esos personajes que Dios les habló y les hizo una promesa, un juramento, un pacto y una promesa maravillosa de formar su pueblo, de formar su iglesia, de dar la vida eterna a los seres humanos, de bendecirlos. Él hizo esa promesa. Entonces el Señor Jesucristo les enseñó que ellos estaban equivocados en ese asunto de la resurrección, porque estaban ellos pensando era en el cuerpo físico de la persona. El cuerpo físico muere, el cuerpo físico sí se deshace, se destruye, se corrompe, pero la personalidad, el alma, el ser, la persona sigue viviendo. Y Dios, esta persona va allí a donde Dios lo envió y allí se regresará a presentarse con Dios y a decirle, Señor, yo estoy aquí, mira a ver qué vas a hacer conmigo.
Eso es lo que el Señor Jesucristo les enseñó ese día a este grupo de personajes, de saduceos, que decían que no existía la resurrección de los muertos. Y aquí hoy dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraban la forma como él enseñaba, una forma muy clara y con muchas ilustraciones de la vida real. Seguimos con el verso 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, ellos siempre estaban en ese plan de probar al Señor, a ver hasta dónde el Señor caía en errores, cometía alguna infracción. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto le estaban preguntando aquí los fariseos, y era este intérprete de la ley que se decía el maestro de la ley, que estaba enseñando la ley y que ni él mismo la estaba entendiendo. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo el ser. Dice el Señor en el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo encontramos aquí en Deuteronomio 6:5, cuando Moisés enseñaba los mandamientos al pueblo de amar a Dios, y que el primero y grande mandamiento era amar a Dios. Dice que con el corazón, con el alma, con la mentalidad. Dice, es el primero y grande mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donde en estos dos versos, o en estos dos mandamientos, dice aquí en el 40. ¿Qué dice el verso 40? Todos leamos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ustedes pueden alcanzar a interpretar ese verso 40 y lo interpretan, lo entienden, que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley de Moisés y los profetas. ¿Cómo les parece? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios estaba aquí diciendo? El Señor enseñando esta grandeza, esta maravilla. Aquí, resumiendo, se dice que el que ama a Dios lo agrada y guarda y cumple sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Muchos. Muchos son los mandamientos del Señor. El Señor le dio a Moisés en una tabla 10 mandamientos, pero es que de cada mandamiento se desprenden muchos artículos, diríamos así. Y si nosotros nos vamos a hacer un recuento y una enumeración, pues nos faltará el tiempo para terminar. Pero el Señor decía, guarde los mandamientos. Cumpla los mandamientos. Ame a Dios. ¿Y amar a Dios es qué? ¿Vivir en pecado? Amar a Dios no es vivir en pecado. Así que si amamos a Dios, tenemos que apartarnos del pecado. Y hay muchos pecados, muchos. Hay pecados visibles y pecados que no se ven. Hay pecados que son visibles, como es los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los secuestros, las violaciones. Bueno, todos esos pecados son visibles. Pero hay pecados que son invisibles, como el rencor, el odio, la malicia, la envidia, la codicia, la avaricia, la maldad de desear hacerle mal a la gente.
Bueno, entonces como podemos ver, son muchos los pecados. Y el Señor en su primer mandamiento dice, ame a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mentalidad. Quiere decir que tenemos que apartarnos totalmente de el pecado. 0 pecados en nuestra vida, 0 pecado. Y cuando el Señor dice, y es que el segundo mandamiento es igual que el primero, que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no quiero que me hagan males, que me hagan daño, que me hagan sufrir, yo no quiero eso, pues ¿cómo yo voy a hacerle daño y le voy a hacer sufrir a otra persona? Yo no le puedo hacer mal a otra persona. Yo no lo puedo hacer sufrir porque a mí no me gustaría que me hagan sufrir. Entonces yo quiero el bien para mí y como quiero el bien para mí, deseo el bien para el otro, le hago el bien. Entonces me aparto del pecado, de ir a ser rencoroso o a odiar o a quitarle la vida o a robarle, a quitarle lo poco que tiene. Entonces yo no voy a hacer eso con el prójimo, porque es lo mismo, es cometer pecado. Entonces tengo que apartarme del pecado totalmente para decir amo a Dios. Y apartarme del pecado totalmente también para decir amo a mi prójimo. Y por eso es que el Señor dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley de Moisés, toda la ley y todos los profetas. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. No sé si ustedes si alcanzan a comprender este verso 40, que abarca todo. De estos 2 mandamientos es toda la ley. El que se aparte del pecado, el que tenga 0 pecado en su vida, puede decir que cumple todos los mandamientos del Señor. Puede decir que ama a Dios. Puede decir que ama al prójimo. ¿No les parece? Es esto. Entonces el Señor Jesús da esta maravillosa enseñanza. Por eso nosotros hoy conocemos a nuestro Dios, estamos conociendo a Dios, porque no podemos decir que ya en la totalidad conocemos. Estamos conociendo a nuestro Dios, conociendo sus caminos, conociendo que los mandamientos y todos los requisitos que hay que tenemos que cumplir para agradar a Dios y demostrarle que lo amamos. Y nos esforzamos leyendo la Biblia porque tenemos que leer la Biblia una y miles de veces. No hay que cansarnos de leer la Biblia. Una y miles de veces hay que leer. Y una y miles de veces vamos a meditar y hablar con Dios. Y Él nos enseñará misterios y nos hará caer en la cuenta de muchas cosas aquí escondidas, misteriosas. Él nos enseñará. Y esto nos ayudará también a cambiar en nuestro corazón, en nuestro ser, a quitarnos ese apetito pecaminoso, esa tendencia pecaminosa. El Señor nos va a ayudar a quitar estas cosas, a cambiar, para que vivamos la vida santa y recta como Él quiere. Para que nosotros de estos 2 mandamientos estemos cumpliendo la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Entonces, qué hermoso este verso, que nosotros no lo habíamos visto de esta manera y que hay que volver a leer, hay que volver a leer. Y aquí y seguimos en el verso 41 dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿Del Cristo? ¿De quién es hijo? Recordemos que la palabra Cristo dicen que viene del griego y que significa rey. Bueno, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y el Señor les dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí en el Salmo 110, sí lo vamos a leer. Leamos aquí Salmo 110, 1. Salmo 110, 1, donde leemos esa promesa maravillosa que el Señor habla del Rey, del Hijo de Dios y habla de David. Dijimos que 110, 1.
¿Qué dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí dice que fue David el que vio la visión y vio a nuestro Dios en visión, y él fue testigo, y dice que nuestro Dios, el Padre, le dijo a su Señor el Rey. David estaba viendo dos personajes importantes. Estaba viendo allí al Padre, quizá no viéndole la cara o el rostro, pero estaba allí la presencia del Padre cuando le habló al rey, a su hijo. Y por eso David dice que en esa visión él vio y dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi mano derecha, a mi lado derecho, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, a tus enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Pues su mismo pueblo, el mismo pueblo, fueron los enemigos del Señor. Y acá en el verso 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Así que tú puedes dominar en medio de tus enemigos. Le estaba diciendo David en este cántico que era una profecía, y era una profecía cantada con música, con melodía, y él la estaba cantando porque él estaba viendo en la visión al Padre cuando le estaba dando el poder y el dominio al Hijo y sobre sus enemigos. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de las santidades del seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aún lo vistió como el sumo sacerdote también. Y todo esto fue una visión que tuvo, una revelación que tuvo el rey David, hablando del Señor. Aquí volvemos a Mateo, donde dice, el Señor les dice, en el 43, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor, les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo entonces? Aquí esta enseñanza se la estaba dando el Señor Jesús a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos les estaba enseñando que si ellos habían leído estos salmos, los habían leído, que por qué David estaba diciendo que había un Señor superior a él. Y además que la promesa era que decía que el Señor estaría enviando su rey a gobernar y que vendría del linaje de David. Entonces por eso el Señor les estaba diciendo aquí que de qué manera podría ser que David en el Espíritu estuviera llamándole Señor, si ese rey vendría del linaje de David. Entonces, ¿quién era el hijo? El Señor le dice, entonces, ¿quién es el hijo? ¿A quién se refiere David? Y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice que nadie, en el verso 46 dice que nadie le podía que responder palabra, ni osó, alguno no se atrevió tampoco a preguntarle más, porque realmente era profundo lo que ellos estaban preguntando por probarlo, por tentarle. Y el Señor con la doctrina les enseñaba y ellos no entendían, no comprendían ni podían meterse en ese tema porque eso era tan profundo y tan delicado. Ellos no supieron. Ellos solamente dirían, no, pues ahí David se contradice. David se contradice porque si el rey viene de David, entonces él, ¿por qué le está diciendo que es mi Señor? Si se supone que es el hijo de David, entonces el que iba a ser el rey, entonces ¿por qué le dice Señor? Pero aquí era Dios ensalzando, poniendo por lo alto a nuestro Señor Jesucristo en este Salmo 110. Nuestro Dios estaba engrandeciendo a su Hijo, a su Rey perfecto, que venía así en la carne, por el linaje venía de la familia del rey David.
Pero entonces en el Salmo se ve cómo David veía que el Señor le estaba diciendo a su Señor, a su superior, nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria para nuestro Dios. Qué bello y qué hermoso es nosotros leer estas cosas, entenderlas, comprenderlas, y lo más hermoso es que nosotros debemos engrandecer a nuestro Dios Todopoderoso, engrandecerlo, alabarlo, glorificarle, seguirlo y cumplir sus mandamientos. Que Dios nos ayude a todos para cumplir los mandamientos, el primero y el segundo mandamiento. La honra y la gloria para nuestro Dios. Vamos a estar orando a nuestro Dios, Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Señor, tú que le hablaste y le mostraste en visiones al rey David, y él allí en visiones tuvo todas las revelaciones y te vio, y vio tu grandeza, tu hermosura, tu reinado. Vio a ese rey perfecto, lleno de hermosura y de grandeza, engrandecido. Y a ese rey que vendría, que una vez se iba a volver un ser humano común y corriente y vendría a la tierra a estar con los humanos, para considerarlos también como humanos, para bendecirlos. Y por eso nosotros hoy tenemos esa dicha y ese privilegio, Señor, que sufrimos y tenemos tristezas y derramamos lágrimas, pero tú nos limpias las lágrimas y tú nos consuelas y tú nos ayudas, nos fortaleces, nos insta a seguir adelante, nos hace promesas maravillosas y nos da esa gran bendición y nos consuelas en todo momento, Señor. Gracias, Señor. Y todo porque el Señor Jesucristo, el Rey, estuvo en la tierra, se hizo hombre, sintió como ser humano y Él sabía cómo es que sienten los humanos. Y por eso tú nos consideras, Señor. Gracias, Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte la honra, la gloria y la alabanza. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Señor, gracias por escucharnos. También yo sé, Señor, que muchas personas, miles de personas, están pidiéndote, están clamando a ti, están orando. Cada uno tiene una petición, cada uno tiene una necesidad, un anhelo del corazón. Y cada uno necesita de ti, de tu mano poderosa, de tu consuelo, de tu ayuda, de las ayudas que tú les darás a cada uno, mi Señor. Sanidades, mi Señor. La gente necesita también sanidad. Mira, Señor, estas enfermedades mortales, estas enfermedades que no tienen medicamento, medicinas. Señor, que la ciencia no puede quitarlas. Señor, estas enfermedades que conducen a la muerte prematuramente a muchas personas. Padre, extiende tu mano y sé tú sanando y libertando y limpiando a cada persona. También aquellas enfermedades psíquicas, aquellas enfermedades mentales también, Señor. Extiende tu mano y reprende esos espíritus inmundos, reprende todas esas maldiciones. Limpia y liberta, Señor, a cada uno. Mira, Señor, ten misericordia de los que te claman, de los que te piden, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. La honra y la gloria para ti, mi Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas milagros y señales y que tú te manifiestes, mi Señor. Manifiéstate, Señor, en medio de todos nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria para Él desde ahora y para siempre. Amén. Gracias al Señor. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor.
Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Gracias a nuestro Dios, hermanos, el Señor les bendiga a todos ustedes. Bendiciones de lo alto, que mi Señor se haya manifestado el día de hoy en todos ustedes y los haya bendecido y haya escuchado sus lamentos, su queja, su oración. Que mi Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Y para los niños, y aquí también, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias, hermanos.